Muy buenas noches, presentes y virtuales, en esta última sesión, por lo menos de este taller. Último día que nos toca, este 24 de noviembre del 2021, en que cerramos esta actividad que la Biblioteca Nacional de Don Enrique Ureña ofrece para todo el público dominicano, para todo el que esté interesado en participar en este tipo de actividades. En nombre del director de la Biblioteca Nacional, escritor Rafael Peralta Romero, le damos las más cordiales gracias por habernos acompañado y por disfrutar esta noche de la última parte de este interesantísimo entrenamiento de dramaturgia que nos ofrece el soberano del teatro dominicano, don Iván García Guerra. No hay más que decir, más que qué bueno que estuvieron aquí. Iván, la noche es suya. Gracias. Gracias. Se oye. Seguro. No tengo que gritar, no. Voy a comenzar con algo de los cuales les hablé en la vez anterior, el miércoles anterior, que es sobre la estructura interna de la obra, porque lo que sigue está muy relacionado con eso y me interesa que ustedes tengan claro a qué me voy a referir. El capítulo se llama La estructura externa. Sacar a la luz la estructura dramática interna o composición del texto dramático implica poder describir la perspectiva en que se sitúa el dramaturgo para organizar los acontecimientos y distribuir el texto de los personajes. Por ende, es un elemento muy importante para la fijación de normas y procedimientos en la elaboración de estos. O sea, cuando dice aquí la perspectiva que se sitúa el dramaturgo, les pido que ustedes comiencen a sentirse como dramaturgos, porque voy a insistir mucho en el trabajo posterior a la finalización del taller. Yo le di mi correo electrónico a la joven aquí, mi asistente, para que ustedes lo que escriban me lo envíen y tener una comunicación directa con cada uno de ustedes sobre mis críticas o mis aplausos sobre lo que ustedes hagan. Entonces, ustedes son los dramaturgos. Por más de 2000 años, la estructura de una obra dramática ha permanecido esencialmente invariable. Aristóteles, de quien ya les he hablado bastante, en su análisis de las mejores piezas escénicas de sus días, definió la obra teatral como compuesta por dos partes: la complicación o nudo y el desenredo o desenlace. La interpretación de sus escritos y el mismo ejemplo remanente de las tragedias ha conducido la definición hacia una estructura más compleja. Él veía solamente el nudo y el rompimiento del nudo, que es lo básico, obviamente. En nuestros días podemos hablar del prólogo, aunque ya no se utiliza como lo conocimos en las tragedias griegas. En las tragedias griegas había un coro, comenzó con un coro siendo solamente, que hacía una introducción de la obra. Y cuando el coro acababa con ese párodo, que era así como se llamaba esa parte, comenzaba realmente la obra, que con la exposición y el detonante. Palabra muy importante, el detonante. ¿Por qué? Porque el prólogo y la exposición establecen un escenario oral de dónde se está, de cuál es la situación, etcétera, etcétera. Y si continuaran eso mucho tiempo, la obra sería insoportable. Entonces se produce
un detonante, algo que dispara el texto de la obra. Por ejemplo, en Edipo Rey, de quien les hablé también la vez anterior, Edipo Rey es un individuo aparentemente extranjero, que llega a la ciudad de Tebas y se encuentra en la entrada de Tebas con la Esfinge, un monstruo que tenía castigado a la gente de Tebas. Todo el que llegaba a ella le hacía una pregunta y si no la respondían, lo mataba. Pero cuando llega Edipo, ella le hace la pregunta de quién es el ser que camina con cuatro piernas, con tres piernas, con dos piernas y con tres piernas. Y le dice el ser humano. Cuando pequeño gatea, camina con cuatro piernas. Cuando es adulto, camina con dos piernas. Y cuando llega a la vejez, camina con el bastón, que es la tercera pierna. Entonces, mata a la esfinge porque le ganó y entra en la ciudad. El pueblo lo recibe con los brazos abiertos porque ya el reinado de la esfinge había sido muy extenso. Y en premio a ese vencimiento, le ofrecen la mano de la reina, Yocasta, que enviudó hace poco tiempo. Él acepta encantado y pasa a ser el rey de Tebas. Pero llega a Tebas una gran peste, una gran enfermedad colectiva y la gente muere, un COVID-19 agrandado. Y él manda a buscar al sacerdote, podríamos decir, del pueblo, que es un individuo ciego, y le pregunta que a qué se debe eso. Y él le dice, tú preguntas, tú deberías saberlo. Tú mataste a nuestro rey. ¿No? Y ahora estás casado con nuestra reina y has dado dos hijas, Antígona e Ismene. La culpa es tuya. El personaje de Edipo, que es rabioso, pagado de sí mismo, insulta a Tiresias, el ciego, y pide explicación. Se da cuenta de que cuando él venía se encontró con un señor en un carro, y en un carro de caballos, obviamente, y por pasar primero, mata al individuo. Ese era el rey. Y cuando llegó a Tebas, el pueblo, agradecido por haber matado a la esfinge, lo nombra rey y se casa con la reina. Y ya entonces Edipo comienza a darse cuenta de que está metido en un lío. Porque él huyó de lo que él pensaba que era su pueblo para llegar a Tebas. ¿Y por qué huyó de allá? Porque fue al oráculo y el oráculo le dijo que él iba a matar a su padre y se iba a casar con sus madres y que iba a tener una descendencia impropia, culpable. Entonces se comienza a ver. Él averigua, va a mandar a buscar un pastor que es de lo más viejo. Le dice que a la reina le dijeron, a Yocasta, le dijeron que tenía que salir de su hijo que había parido porque iba a matar a su esposo y se iba a casar con ella y iba a tener una descendencia innoble. Y ella le dijo al pastor que se llevara al niño y lo matara en las montañas. El pastor cogió el niño para matarlo, pero le dio pena al muchachito
y lo llevó al pueblo siguiente y se lo regaló a la reina de allá. O sea que él, huyendo de lo que pensaba era su destino, para no matar a los que para ellos eran su padre y su madre, se encontró con su padre y su madre. O sea que se había cumplido la maldición. Pues esa discusión de Tiresias con Edipo es el detonante. Todo lo que sigue a partir de ahí, las acusaciones, la muerte de Yocasta, que cuando se entera de que ese es su hijo, entra al palacio y él, sospechando que va a hacer algo, sale corriendo, pero cuando en la estación encuentra a Yocasta ahorcada, se ha suicidado, y él la descuelga y con el cinturón que ella se colgó, se saca los ojos. Dice, ya he visto demasiado mal, no quiero ver más. Y se va del pueblo guiado por una de sus hijas, Antígona, a morir lejos de ahí. Entonces fíjense cómo el acto rabioso de Edipo es el detonante para él descubrir su verdadera tragedia y que se produzca el desenlace. Entonces, vuelvo a la definición. El prólogo fue el coro que entró primero. La exposición y detonante fue la discusión con Tiresias. La complicación, nudo, conflicto son las averiguaciones que hace Edipo para saber qué es lo que está sucediendo en realidad. Llega al clímax cuando se da cuenta de qué es lo que ha sucedido, de que él no nació ahí, porque el pastor dice que él fue que llevó al niño al reino y que él debe ser ese niño. Y la conclusión o catástrofe es la muerte de Yocasta y el cegamiento de él, que es una especie de epílogo. Entonces, esa es la estructura típica de toda obra teatral que, por supuesto, ha evolucionado. Pero es difícil pensar, yo adoro Edipo Rey, la obra, la forma en que ha sido llevada, conducida, planteada, ver la inevitabilidad, que el público todo se va enterando antes de que él se entere de lo que ha pasado. El único que parece no entender es él. Y quisiera como pararse, si ya no siga preguntando, deja eso así, porque ya el público sabe cuál es la verdad. Entonces, ya trasladándose a tiempos ulteriores, tenemos, naturalmente, el coro desaparece. Todavía existe en el teatro romano de los tiempos de Horacio, pero va perdiendo interés y la obra queda con sus divisiones, pero sin las características tan clásicas de ese teatro. Si ustedes ven un montaje de cualquier tragedia griega, solamente el espectáculo, la belleza, la plasticidad, la teatralidad que tienen esos coros con sus máscaras enormes, con coturnos, unas figuras humanas altísimas, que para los que no sabemos griego, no entendemos lo que estamos sucediendo, pero como ya conocemos el texto, sabemos lo que está pasando. En aquel escenario vacío, con un público religioso, se podría decir, que los escucha y se emociona y llora viendo eso, se da cuenta de que el teatro tuvo muy buenos padres. La exposición del latín expositio, que quiere decir exposición, mostrar algo, también se le llama prótasis en griego. Pro, antes, tasis, la palabra, antes de la palabra. Es el comienzo, la introducción de la obra, en la cual se inicia la situación que es descrita. El dramaturgo está escribiendo para personas que, excepto cuando se tratan algunos temas históricos muy populares, no saben nada del material
a tratar, que es en lo que ustedes se van a encontrar cuando comiencen a escribir, de que lo que ustedes van a contar lo saben ustedes, pero probablemente el público no lo va a saber. Tienen que informarles más o menos cuál es la situación, estamos en Santo Domingo, no así explicado oralmente, pero para que el pueblo sepa dónde están, en qué momento están y qué es lo que se está cocinando. La introducción es el comienzo, el momento en el cual la situación inicial es desplegada. El tiempo, el lugar, los aspectos psicológicos y sociales de la situación son establecidos por la información para información de la audiencia. Los personajes son presentados y el público recibe los datos necesarios para entender las razones de ser de la obra. Finalmente, el tema es introducido con la información de los antecedentes abocetada, de manera que la concurrencia está al tanto de las fuerzas que conducirán el conflicto, aunque aún permanezcan balanceados. En la época moderna, algunos autores innovadores no colocan la exposición completa en el principio, sino que inician y siguen informando a medida que se va desarrollando la obra, lo cual es más lógico para nuestra mente moderna. Dijo Schiller, con relación a Goethe escribió a Schiller, el mejor asunto dramático es aquel donde la exposición es una parte del desarrollo. Ustedes van a comprobar cuando escriban que es mejor. No estoy comenzando una obra que va a tratar de esto, no. Comienzan a suceder y eso le crea la obligación de describir con su propio estilo, con sus propias palabras, qué es lo que está pasando, para qué los invitamos a venir aquí. Se podrán dar cuenta de que el elemento imprescindible que nos conduce al tema principal deberá aparecer con la mayor claridad posible en el detonante. El detonante es la destrucción de balance de fuerzas, el trastornador estallido, la acción específica que inicia la lucha. ¿Qué sigue? La lucha. Recuerden que yo les expliqué en la clase anterior que había alguien, el protagonista o grupo protagonista, puede ser un hombre o puede ser un grupo, que intenta llegar, concluir algo, aclarar algo, salvar algo, lo que sea. Él quiere hacer algo. Pero hay un antagonista o grupo antagonista o situación antagonista que se lo impide. Entonces él tiene que ir luchando, venciendo. Y cada etapa de la lucha debe ser más aguda, más difícil, más irresolvible. No sé si me inventé esa palabra. Hasta que llega un momento que se siente que no se puede complicar más el asunto, que hay que acabarlo. Ese es el clímax. Ya se llegó a la última complicación posible. Entonces hay que matar a alguien o hacer lo que sea para acabar con eso, para que la obra pueda terminar. ¿Está claro eso? Aquí explico lo que acabo de explicar. Independientemente de su extensión, el desarrollo del conflicto continuará con creciente vehemencia hasta que sea imposible extenderlo sin una resolución. El clímax, el más alto momento de la obra, en realidad, al igual que el detonante, más que una división, es un punto de la obra, específicamente dentro de la complicación. Sí. A veces, ¿Sí? o referidamente, puede repetir qué significa el detonante. La explosión. Sí, es
Detonante porque es como una especie de bomba de algo que explota. O sea, tú mataste a tu padre. Decirle eso de hipo de repente, porque que aquí yo no mataba a ningún padre. Y que entonces ir cayendo poco a poco de que ese que mató en el camino era su padre, que no era el que él dejó allá creyendo que le iba a salvar si se iba de allá, sino que lo que él estaba buscando evitar, se lo buscó él mismo. Si se hubiera quedado donde lo llevó el pastor, no hubiera pasado nada. Entonces fíjense que si eso no es una detonación, que de repente te diga, pero tú no sabías que tú estás casado con tu mamá. Por Dios. Dígame. Con respecto a la estructura, veo que es casi igual la estructura de un cuento, de una novela. Es lo mismo. Relativamente sí. La narrativa en general, o sea, el cuento y la novela, vienen de las obras en verso, las epopeyas. Y el teatro viene del teatrón, de lo que se representa. Pero su estructura es la misma, están contando algo. En la narrativa es el autor quien cuenta. En el teatro es el actor quien cuenta. O sea, fíjense la diferencia. Por eso no se pueden juntar nunca. Yo puedo convertir una novela en una obra de teatro o una obra de teatro en una novela, pero va a cambiar completamente en cuanto a quién lo dice y para quién lo dice y cómo lo dice. ¿Está claro? Me gusta que pregunten así porque tengo la garantía de que va quedando claro todo. A ver, crímenes, resolución, desenlace. Ok. Paso entonces, eso quedó claro, ¿verdad? La obra está compuesta por varias partes. Comienza con una especie de explicación, se produce un detonante, se complica el asunto y se va complicando cada vez más hasta que ya no puede explicarse más, se llega al clímax y hay que resolverlo. Y la obra finaliza y el mensaje está dicho ya. Algunas precisiones sobre acción y conflicto. El teatro tiene como objetivo presentar acciones humanas, seguir el nacimiento, la evolución de una crisis y la resolución de esos conflictos. Lo más interesante de él no es la presentación de un problema, sino el desarrollo hacia un objetivo determinado. Como dijimos en el segmento anterior, la acción regularmente detonada al final de la exposición engendra nuevas reacciones e inconveniencias que, en un momento dado, exigirán la calma necesaria. Porque eso es absolutamente humano, o absolutamente animal, porque a los animales también le sucede. Digo, a los animales no humanos. Nosotros tenemos la conciencia de que todo lo que se nos opone hay que derrumbarlo. Eso no hay que enseñarlo, ¿eh? Los que han tenido hijos y nietos, como estamos nosotros ahora en esa época de los nietos, nos damos cuenta de en qué forma se va educando el niño defendiéndose de lo que ellos consideran que es una intromisión en su vida. Que no llore, quiere llorar. Que no corra, que te vas a caer y él quiere correr. O sea, todo intento de educación es una oposición para la expresión inherente del ser humano. Y por lo tanto, somos protestantes todos. No hay que olvidar que la acción no necesariamente se manifiesta directamente en los acontecimientos externos. A veces es perceptible en la transformación de la conciencia de los personajes o se expresa en los diálogos escénicos, los cuales resultarán necesarios y efectivos si logran reflejarse finalmente en la intriga. No hay que olvidar
que el teatro, como dijera Luigi Pirandello, uno de los grandes autores de Italia, el discurso es acción hablada. O sea, lo que en la epopeya es acción contada, en el teatro es acción hablada. La gran diferencia entre los dos artes. En la construcción de una obra teatral, la acción es el sistema primordial. No se concibe un texto representable sin una serie de acciones encadenadas. Mira, en el Edipo que le conté, él mismo crea la acción. Le pide a Tiresia que le explique y Tiresia le explica hasta donde se atreve. Entonces él manda a buscar al pastor que si se dice que se va, él empuja a la gente a decirle la verdad, que obviamente no quisiera conocer. La acción puede ser externa, como cuando un personaje golpea a otro, o subyacente, encubierta, difícil de percibir como las luchas internas de alguien, cuando sopesa los posibles resultados de un compromiso específico. Hamlet, de quien le hablé también en la clase anterior, de William Shakespeare. Esta segunda solamente tendrá de utilidad cuando logre reflejarse abiertamente. La lucha interna no tiene significado dramático si no es traducido en algún tipo de acción observable, ya que la audiencia solo le asigna significado y juzga las acciones que puede ver y oír. Una acción que no logra explicarse será más bien un estorbo en el desarrollo de la intriga. ¿Cómo comienza Hamlet? Y se pasa un buen rato en eso hablando. Ustedes conocen el famoso monólogo que yo le di un pedacito los otros días. Ser o no ser. Ese es el problema. ¿Qué es más levantado para el espíritu? Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente, acabar con ellas. Dormir, tal vez soñar, y pensar que con un sueño damos fin a los 1000 conflictos que constituyen la herencia de la carne. Son muy pesados, señores. Es muy pesado. Y eso que comienza él con un monólogo, el famoso monólogo de Hamlet, uno de los dos famosos porque hay otro más adelante, se convierte en que se conoce la situación de Hamlet y él acaba muriendo en un duelo. O sea, se convierte en acción porque hay que ser o no ser. Él intenta ser y muere. Es una obra casi perfecta. Ok. La acción dramática no es la tranquila y simple realización de un objetivo determinado. Es una guerra de caracteres con sus pasiones. Así como suena. No es solamente decir que hay problemas, no. La guerra, la lucha, el esfuerzo por vencerla. Mientras más categórico, mientras más fuerte, mientras más loco sea esa defensa, mejor. Dígame. Tengo una pregunta con respecto a lo de las acciones. ¿Es recomendable o imprescindible que estén las acciones, vamos a decir, externas, físicas, en una puesta, en una escritura, cuando de repente la obra es llevada a escena y el director cambia a su antojo todas las acciones que están descritas por el autor? Y muchas veces
he visto también dramaturgias en donde no hay ni una sola acotación y solamente está basada en diálogos. Esa es mi duda. Hay teatro y hay teatro. El teatro bueno es el que yo estoy contando. Hay montones de disparates, de gente que se pone en un escenario a hablar de dificultades y a reírse, que sé yo cuánto. Y, ¿qué es lo que está pasando aquí? Básicamente no han seguido las reglas, el orden, que no fue creado arbitrariamente, fue poniéndose en práctica hasta que se vieron que sí, así resultaba. Cuando yo comencé a escribir teatro, que fue lo primero que escribí antes de la narrativa y antes de la poesía, yo trataba de romper las reglas. Y las veces que lo logré, destruí lo que había hecho, porque no era teatro. Era cualquier porquería. No es fácil romper reglas. Reglas que han sido demostradas en la práctica. No se la inventó nadie, ¿eh? Ese pueblo griego tiene que haber visto una cantidad de disparates antes de que aparecieran Esquilo, Sófocles y Eurípides, que son los que escribieron las cosas como debían escribirse. Había miles de actores, miles, cientos de dramaturgos que escribían disparates y sus obras se perdieron porque no interesaron nunca, porque no tenían los componentes necesarios para hacerlo. A mí me encantaría encontrar un elemento nuevo para hacer teatro. No lo he podido. O sea, yo que ya sé cómo es el teatro y el trabajo que cuesta, me cuido mucho de solamente transgredir lo que se puede ser transgredido. Y no dos o tres cosas a la vez, sino una, para que las otras me respalden mi obra. ¿Está claro? ¿Te responde tu pregunta? Las acciones pueden clasificarse como sigue. O sea, lo que le dije anteriormente, que la acción dramática no es tranquila y simple realización de un objetivo determinado, es una guerra de caracteres con sus pasiones. Entonces ahora explico la acción ascendente. Cada segmento o unidad dialéctica, acción, reacción. La unidad dialéctica es acción que provoca una reacción. Debe producir un grado de tensión y esta debe ser ascendente desde el inicio hasta el final de la obra. La acción directa y acción narrada, las acciones pueden ofrecerse directamente como un hecho actual o transmitirse mediante un relato, porque naturalmente no todo puede suceder a la vista del público. El ahorcamiento de Yocasta sería horroroso en escena. Simplemente viene un personaje y dice, pasó esto, y el rey se sacó los ojos, él sale con los ojos sacados, pero no se ve, porque sería grotesco eso. Y el teatro es arte. Ok, no es un disparate, no es un chiste cruel, es arte. Hay una acción principal y puede haber acciones secundarias. La primera se centra en la progresión indispensable de los protagonistas y las segundas son paralelas a aquella como algo complementario o simplemente ilustrativo que no tiene enjundia primaria para la fábula en general. O sea, si ustedes van a escribir probablemente al principio, no necesariamente, pero probablemente van a hacer cosas muy simples en que va a haber una acción principal, pero a medida vayan complicándose y pretendiendo hacer más, entonces cada persona va a tener su complicación. Sí, de eso que este no dice que no porque él tiene su problema y sus planes y eso cuánto. Entonces se van creando acciones secundarias que empujan, que crean la posibilidad de llegar a un clímax.
La motivación es motor de acción, la traducción. Motivación, motor de acción. Dicho de otra manera, la motivación o razón detrás de las actividades es el factor que hace la acción dramática. Hay conflicto cuando a un sujeto o conglomerado protagonista o grupo protagonista que persigue cierto objetivo se le opone el logro de su empresa como sujeto a o circunstancia antagonista o grupo antagonista o simplemente antagonismo. El destino, la naturaleza. No tiene que ser un personaje físico, pero el que quiere salvar a su pueblo, por ejemplo, en una obra, no va a aparecer el pueblo, sino que se sabe que ese pueblo se está muriendo de hambre, o que son razones no necesariamente humanas, o hay un invierno terrible y hay que proteger, pero tiene que haber las dos fuerzas, las fuerzas protagónicas y las fuerzas antagónicas. A ver que sí, porque sigo. He preferido seguir el texto del libro, que es básicamente esto, en el cual he hecho los puntos que quiero destacar y es solamente lo que le estoy leyendo. Pero si ustedes adquieren el libro en algún momento podrán verlo más completo y con la explicación básica que yo le estoy dando. Y si hay algo que no han entendido y nos vamos hoy, ustedes me pueden escribir mi correo, que ya lo tiene, y hacerme las preguntas y yo les respondo con mucho gusto. Podemos decir entonces que el desarrollo de una obra está sujeta a un proceso dialéctico, ya que ésta progresa mediante un movimiento de acciones que producen reacciones, las cuales en lugar de lograr soluciones definitivas, a su vez se convierten en nuevos aprietos que desencadenarán otras contradicciones. Cuando se tiene claro el conflicto y las relaciones de los personajes, es necesario imaginarse que es lo peor que podría pasar. Y hacia allí debe apuntarse cuando las acciones necesarias para que se produzca el máximo enfrentamiento, el clímax, la escena cumbre de la obra. Hay autores que complican tanto la obra que hastían al público y hacen difícil de entender su texto. Porque complican y complican todo y la mentalidad humana tiene una capacidad que no es igual en ninguno de ustedes ni en mí. Cada uno tiene un tamaño de capacidad, vamos a decir, una posibilidad de recibir mensajes y no se debe abusar de eso. Complica hasta que diga ya está bueno. Porque si sigo en esto no voy a acabar nunca. La naturaleza de los diferentes tipos de conflictos es extremadamente variable, pero los más comunes son los siguientes. A. Rivalidad de personajes por razones amorosas, económicas, políticas o de cualquier otra motivación particular. Rivalidad entre personas. Como los personajes son personas, los primeros encuentros que tienen es el encuentro personal. Los conflictos que primero tienen son los que las personas que les rodean. B. Conflicto entre dos conceptos del mundo o dos tipos de conductas irreconciliables. Entre un cura y un cuero. O sea, una mujer de vida alegre. Son dos conceptos, dos formas de ver la vida. Y es lógico que si se juntan van a tener problemas. Ya no es el diálogo, es la actividad, la forma de ser. C. Debate moral entre objetividad y subjetividad, deber e indolencia, razón y pasión. Esto puede tener lugar dentro de un mismo personaje
o entre dos o más. Cuando yo les hablaba de Hamlet hace un rato, sucede dentro de él mismo el problema, pero puede suceder entre los varios personajes de la obra. D. Conflicto de intereses entre el individuo y la sociedad, entre motivaciones particulares y generales. Casi todo el teatro de índole social tiene que ver con eso. Alguien que se opone al gobierno, a la forma de ser, intenta liberar, lo que sea. Fíjense que en este caso no es tanto oponerse a una persona, sino a un sistema, normalmente. Y el combate ético o metafísico del hombre contra un principio o deseo que lo sobrepasa. Dios, lo absurdo, la superación de sí mismo. No es fácil discutir con Dios, ni es aconsejable luchar contra el absurdo, ni va a llegar mucho a luchar contra sí mismo. O sea, son casos fuera de control. Hay una inquietud aquí, ¿Perdón? una pregunta tienen. Sí. Pregunta Isel Gómez, ¿qué tan importante es mantener la sinopsis de la historia bajo perfil durante el proceso? La sinopsis de la historia, bueno, es el desarrollo de la historia lo que estamos viendo. O sea, que va a estar presente siempre. ¿Qué ejemplo podía poner ellos? Romeo y Julieta de Shakespeare. Se conoce, Romeo ha peleado con su novia y está a punto de suicidarse porque es apasionado y que ya la vida no tiene ningún interés con él. Conoce a Julieta en una fiesta, bailan, se enamoran. Y él va a visitarla a su habitación, la habitación de su casa, se sube y tienen relaciones sexuales, se vuelven locos, pero resulta que Julieta pertenece a los Montesco y Romeo pertenece a los Capuletos. Y son familias enemigas que no aceptan que sus hijos se entremezclen de esa forma. El cura trata de aconsejar a donde el cura que él va a pedir el consejo, dice que se abandone ese, que se vaya, que se cuarto, y él se va del pueblo para evitar la tragedia, pero cuando Julieta se ve sola, se suicida aparentemente, se toma una consulta, piensa que está muerta y la llevan a la tumba. Cuando Romeo se entera, va inmediatamente para morir al lado de ella, la ve y se mata y ella en ese momento despierta del somnífero que había tomado para poderse escapar con Romeo, como no pueden hablar porque ella estaba muerta, y le quita el cuchillo con que él se mató y se mata a ella. Y así las familias acaban venciendo con el odio y el amor perece. Es necesario insistir en que importante en cualquiera de los casos es el principio dialéctico. Cada episodio o unidad dialéctica obtendrá sentido dependiendo de su ligación con los fragmentos anterior y, por supuesto, deberá generar al que sigue. Eso es un poco la respuesta de lo que preguntó la extranjera, la que no está aquí en estos momentos. El problema va a estar siempre ahí. ¿Por qué se esconden en Romeo y Julieta? ¿Por qué callan? ¿Por qué no quieren decir? ¿Por qué no son felices si no le están haciendo daño a nadie? Esa acción está siempre desde que comienza la obra hasta el final, cuando los dos están muertos. Sí.
Hola, yo tengo una pregunta sobre la comedia. Decía, a propósito de la crueldad, que usted mencionó que el teatro no es un chiste cruel. En una comedia, ¿cómo yo me doy cuenta cuando estoy siendo cruel? ¿Cómo se da cuenta de qué? De que estoy siendo cruel. ¿Cómo yo sé que no estoy haciendo un chiste cruel en una comedia? No es un pecado hacer un chiste cruel. Lo que hay que tener es equilibrio. O sea, uno ve ahí, por ejemplo, comedias entre la gente que hacía televisión y de repente se dedicaron a hacer teatro, a hacer cosas realmente baratas, crueles, sucias, deprimentes, dañinas. Eso para mí no es teatro. Eso es circo, si se quiere. O sea, como no considero que podría ser teatro, la diversión, lo dije la vez anterior, en el capítulo anterior, del circo romano, que se divertía viendo matar a Cristiano. Él se reía muchísimo. Mira, mira cómo el león lo coge, mira, mira cómo lo desbarata. Ja, ja. Eso es una barbaridad. Se puede hacer comedia seria, y las hay, formidables. Por ejemplo, la que yo le puse como ejemplo de la sátira, de la farsa de Miser Patelán, que hablamos de ella la vez anterior, es un individuo que quiere engañar al rico y lo engaña, pero el rico lo engaña a él. O sea que no hay muerte ni hay cosas, pero es de morirse de la risa, de ver de qué forma ejecutan el engaño como mejorar. Y esa es una cosa que se escribió en la Edad Media y que todavía se presenta con éxito. Una comedia ligerita, es pequeña, es corta. Una obra maestra. Y las mismas comedias de Aristófanes, el griego, y las mismas comedias de Shakespeare, que tiene varias formidables. Así es, si os parece, Falstaff, montones. Son comedias hechas con todo el rigor de la tragedia, pero lo que producen es risa. O sea, los errores producen risa, normalmente. Sobre todo como si uno los trata a nivel de comedia. ¿Ok? Voy a repetir la Sí. pregunta. ¿No hay alguna comedia contemporánea que haya sido escrita en este siglo XXI o en los años 60? ¿Hay alguna comedia que no sea de la época de Shakespeare? Oh, pero claro que sí. Aquí hay varias comedias. Ese señor que está ahí en el centro, Manuel Rueda, y aquel que está allí de los espejuelos oscuros, parecido a los míos de ahora, Máxima Avilés Blonda, que aquí en la clase anterior había un nieto de él, escribieron comedias de acuerdo a las reglas, formidables y con respeto al público. O sea, no hay nada de qué lamentarse, ¿sí? Sí, mi nombre es Miguel. Yo le voy a hacer una pregunta sobre cuál es la diferencia, que se han perdido un poco los principios entre la comedia. ¿Cuál es la diferencia entre las comedias del principio de los años 90 a este año 2021? No entendí la pregunta. Quítate el paño por un momento, por favor. ¿Cuál es la diferencia? Gracias. Entre la comedia y la tragedia. Entre la comedia de principios de los 90 a estos tiempos. No hay grandes diferencias. Naturalmente, los autores de cualquier tipo, trágicos, dramáticos o cómicos, tratan de buscar nuevas facetas de las cosas, nuevos problemas, nuevas complicaciones, para no repetir constantemente los mismos errores. Y siempre se encuentran porque las épocas son distintas.
lo que uno puede ridiculizar hoy no es exactamente igual que lo que se podía ridiculizar ayer. Eran cosas distintas y uno mantiene tomando los temas ridiculizables que van a ser distintos. Aparte de que no debemos olvidar que un autor dramático en general, o sea, no solamente de escritor de drama, sino el que escribe teatro, un autor teatral, tiene que leer mucho teatro. Tiene que leer todo lo que se ha escrito en teatro, precisamente para evitar caer en coincidencias. Yo no pretendo haberlo leído todo, pero he leído mucho, créanme. Mucho, no solamente de los clásicos, sino de lo que hace en nuestros días. Lo que escribió Miguel Alfonseca, lo que escribió Aida Cartagena Portalatín, lo que escribió Máximo Vélez Blonda, Riquillo Sánchez, René de Risco. Son cosas completamente distintas a Shakespeare, Kilo, Ibsen, pero funcionan perfectamente bien de acuerdo a nuestra sensibilidad moderna. ¿Pude explicarte lo que tú me preguntaste? Don Iván, Dígame. en 2 ocasiones usted ha mencionado dramaturgo y no he escuchado el nombre de Franklin Domínguez. Mi papá. Franklin Domínguez es quizás, y casi sin quizás, la figura más alta del teatro dominicano de todos los tiempos. Fíjense que no está aquí, ¿eh? Un pecado que no tuviera ahí y que esta sala se llamara Franklin Domínguez. Bueno, porque está vivo. Él sigue vivo todavía. En muy mal estado, pobrecito. Es el primer dramaturgo profesional que se da en este país. Mucha gente ha escrito teatro. Don Héctor Ichantegui Cabral, Franklin Miesesburgo, montones. Pero escriben una obra, 2 obras y ya. Franklin tiene en su haber obras dramáticas, cómicas, farsas, trágicas, bien escritas. Y al igual que he hecho yo, él lo hacía antes, como sabía que nadie iba a dirigir sus obras, él mismo las montaba, las dirigía y las actuaba. Pero ya hace tiempo que está en un estado muy viejito, 90 y pico de años, y enfermo. Yo vivo esperando que en cualquier momento me va a decir, se fue Franklin, porque está muy mal. Pero aquí el país, la República Dominicana, no muestra amor por sus creadores. No solamente en el teatro, en sus poetas. No sabe los nombres que yo mencioné ahora porque están aquí. Pero salga a la calle y diga, ¿usted conoce un poema de Máximo Vélez Blonda? ¿Quién es ese? Nadie se ocupa de publicitar lo bueno que se hace aquí. Entonces, sin embargo, viene cualquier gato con bota, hace 3 indecencias en el escenario y se convierte en la estrella. Naturalmente por un ratito, pero se conoce más ese que está burlándose del público que la persona que está tratando de ayudar al público. ¿Está claro? Y casi estoy diciendo lo que tenía para el final del curso, por culpa suya. Las escenas. ¿A qué llamamos a escena? Originalmente la escena era el camerino. Los que saben algo de teatro saben que hay un cuarto, una habitación en todos los teatros donde los actores se maquillan, se visten y pasan su tiempo antes de que llamen para salir a la escena.
Bueno, en lo del teatro griego, el camerino existía. El teatro griego era una pared sin decoración, con entrada, por donde entraba el coro párodo y salida en el éxodo, párodo y éxodo. Y en el centro estaban los camerinos, la escena, se llamaba skene, escena, que era donde ellos se vestían. Inexplicablemente, al correr del tiempo, cuando dejaron de existir los teatros griegos y el teatro se presentaba en cualquier lugar, después del fracaso del circo romano, escena se llamó a los espacios teatrales que marcan la entrada y la salida de un personaje. Sobre todo en el teatro español. En el teatro inglés no sucede eso. En el teatro español te dice, fulano, primera escena. En escena, fulano y fulana. Entra fulanito, segunda escena. Sale fulana, tercera escena. O sea, la entrada o salida de un personaje muestra un cambio de escena. ¿Y por qué es importante eso? Porque se supone que la entrada o la salida del personaje significa un aspecto nuevo en la lucha por hacer la obra. ¿Está claro eso? Entonces, escena es esa unidad de acción, sobre todo en el teatro moderno. Ya no se escribe, ya no se pone. A mí no se me escribe coger una escena de, por ejemplo, en la fábula de los 5 caminantes no entra ni sale nadie, están los 5 personajes en todo momento de la obra. Más allá de la búsqueda, la primera que yo escribí, habría 2 escenas. La primera, Prometeo solo, y la segunda, Prometeo con Pandora. Y al final salen los 2 juntos. O sea que 2 escenas. Pero yo no lo dividí en escenas. Simplemente digo que sería, si todavía consideráramos ese patrón. Escena cuarta, entró él. ¿Qué vas a aportar? O sea, cada vez que entra o sale alguien, tiene que aportar algo, esa escena. Por eso es importante la creación de la escena. Hay varios tipos de escenas, dice aquí, según, pero que eso no voy a especificar demasiado. Las francesas, que es la que yo acabo de explicar, que es la más común de todo, establece lapidariamente que una obra bien escrita, la presencia o la ausencia de cualquier carácter, cambia el curso de la motivación. Las conflictivas, cuando son escenas que se dividen en base a problemas que se van presentando sin la salida y escenas de los personajes. Las relatoras, como es la del el Gran Teatro del Mundo, no, de Sueño, La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, que él hace una escena solo, que es la vida ofrecida, una sombra, una afición, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, los sueños son, y pasa a otra cosa, otra escena. O sea, eso son unidades conflictivas. Una voz en off también se puede escena. Sí, puede ocasionar, dentro del patrón clásica, una voz en off marcaría una escena nueva. Porque no voceó porque le dio la gana, algo estaba pasando que él lo voceó. O sea, se produce un cambio. Y es una forma de conservar un poco el estilo del teatro clásico. Los personajes, las entradas, la salida, eran verdaderas ocasiones grandes. Estábamos hablando de
las escenas como primeras unidades escénicas, vamos a decir así. Y eso se mantuvo en el teatro español hasta los otros días. No creo que se siga haciendo ahora. Pero en el teatro inglés, ya en la época de Shakespeare, escenas no eran las salidas y entradas de personajes, sino unas unidades mayores. Lo que ahora llamamos cuadros. Y que normalmente indican un cambio de lugar o de tiempo. O sea, escena que sé yo cuánto, Romeo y Julieta en el balcón, una noche. Al día siguiente, la escena siguiente es Romeo en la iglesia. La tercera es en la habitación de Julieta con el ama, no sé cuánto. O sea, la obra se va localizando en diferentes lugares y en diferentes momentos. No es corrida. Esos son los cuadros. Y hay otra división que son los actos. Que primero se le inventaron como una forma de permitir al público que fuera al baño o que por lo menos caminara un ratico y que no se durmiera. Son los actos. Un grupo de escenas se suspende, el público se para, que si o cuánto, hace cualquier cosa, habla 2 o 3 disparates, vuelve, se sienta y viene el segundo acto, este es el tercer acto. Normalmente los actos son unidades que cada uno tiene sus características. Que si quiere, se puede pensar que el primer acto, en una obra de 3 actos, que era el arquetipo del teatro español y del teatro mundial después, es presentación, nudo, desenlace. Los 3 actos. Sin que sea tan preciso, pero es la idea. Fíjense que la mayoría de las obras del siglo XIX y principios del XX, o casi todo el XX, tienen 3 actos, que es una reminiscencia de las 3 unidades de las cuales hemos hablado. No tiene que ser 3 actos. Yo no he escrito ninguna obra en 3 actos. Escribí una en 2 actos, interioridades, con varias escenas. A propósito, digo, déjame escribir teatro como los viejos. Y escribí esta obra, interioridades, pero no tiene nada que ver con el concepto español ni de ninguna parte. ¿Perdón? Yo dije después del break, quítate el asunto. Ok, sí, usted dijo después del break que iba a dar las divisiones del teatro. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Lo último. Usted Lo- dijo Sí, que después del break iba a dar cuáles son las divisiones del teatro. sí, o sea, es lo que estoy diciendo ahora. O sea, en cuadros y en actos, básicamente. Y eso es absolutamente medalaganario. Responde al concepto de cada autor, que tiene cada autor. Yo he escrito más de 50 obras de teatro. Algunas en una estructura formal, otras en una estructura experimental. He escrito sobre teatro épico, en el cual las escenas son unidades cortas, que pueden utilizar hasta el coro nuevamente. En un teatro que comenzó a partir de las epopeyas, más que del teatro propiamente dicho,
y que Bertolt Brecht, un escritor alemán del siglo XIX, de principios del siglo XIX, la llevó a su máxima combinación. Es una obra de teatro que podría parecerse a una novela por la forma en que ha sido equilibrada y guardada, vamos a decirlo así. Es vivo. Y existe, creo yo, eso no me lo crean absolutamente, en virtud del nacimiento del cine. El cine, ven las películas, tiene escenas cortas en diferentes lugares, pero va narrando una escena sin que pierda la unidad. Hay algunos que se empeñan en hacer cosas inteligentes, clic, clic. Pero el cine es muy hermano menor del teatro en la actualidad. En el teatro épico específicamente, hace lo que hace el cine. Desarrollo abierto, limpio, sin ataduras, sin tanta exigencia. Para el dramaturgo su función es segmentar la intriga en grandes momentos, según una interrupción lógica de la historia, permitiendo que los personajes se reencuentren bajo nuevos términos. Eso podría ser la descripción del acto. O sea, son unidades mayores que casi seguramente suceden tiempos continuos, no la misma obra continuada, sino una noche, la mañana al día siguiente, una semana después, lo cual permite más agilidad como en la narrativa. O sea que si fuéramos a ser puristas, que yo no soy, yo diría, no escriban eso es típico de la narrativa. No. El teatro tiene derecho a avanzar y a convertirse y a uno aportarle formas nuevas de hacer las cosas. No tiene por qué ser una momia. Sabemos que Shakespeare escribió utilizando solamente la división en cuadros, pero la concepción pseudoclásica de la estructura en 5 partes forzó a que posteriormente la dividieran arbitrariamente en igual número de actos. Todas las obras publicadas de Shakespeare tienen 5 actos. Y él no las escribió en 5 actos. Lo escribió en tal número de cuadros. Entonces cogieron los primeros 3 cuadros, lo convirtieron en el primer acto, los segundos, tercer cuadro y el segundo, lo dividieron arbitrariamente en 5 actos. Y son necesarios en las obras de Shakespeare, porque él escribe sin fronteras. Y sería muy difícil pasarse 3 horas, 4 horas, mirando una obra de teatro. O sea, acto, la gente sale, que se toma una copa de vino como yo ahora, va al baño y vuelve y se sienta y está renovado, puede soportar más lo que sigue. Pero lo de los actos en Shakespeare es caprichoso completamente. Dividieron todas las obras de él, que son de diferentes longitud, en 5 actos. Todas. La comedia, la tragedia. Y hasta los dramas que él podría decirse que escribió. Los géneros teatrales, y esto es casi lo último, señores. Hemos hablado mucho del primero de ellos, tragedia, que intenta producir en la audiencia la validez de un ejemplo positivo mediante el enfrentamiento consciente de un ser humano arquetípico con una fuerza más poderosa que él. Esa sería la descripción más higiénica de una tragedia.
Fíjense lo que yo digo. La validez de un ejemplo positivo mediante el enfrentamiento consciente de un ser humano arquetípico con una fuerza más poderosa que él. No dice que termina mal y que hay sangre y que se no, no, no. Una unidad amplia que marque el enfrentamiento de la fuerza que le impide conseguir lo que él quiere. Esa sería la descripción de la tragedia, desprendiéndonos de la tragedia griega. La comedia, que busca la entretención con o sin moraleja, mediante la exageración de las imperfecciones de un ser humano empequeñecido. Esa es la gran diferencia entre la comedia y la tragedia. En la tragedia está el ser humano en todo su esplendor. Y la comedia es un ser humano empequeñecido con defectos. Sus defectos producen risa, sus errores producen risa. Pero es básicamente la misma estructura, si vamos a ver. De la comedia surge la sátira, comedia con abierto interés crítico, según los patrones que conocemos en las obras de Aristófanes. Aristófanes es el cuarto dramaturgo griego. Esquilo, Sófocles, Eurípides escribieron obras serias, Aristófanes y Plauto escribieron obras cómicas. No hay gran diferencia entre la forma externa, sino en que lo que aparecen en las comedias son seres en los cuales se notan demasiado los defectos. No es que sean defectuosos. En los trágicos se notan mucho las virtudes. En la comedia se notan más los defectos. Son risibles. La farsa, comedia regularmente corta, evolucionada de la comedia prearistofanesca que completaba la trilogía trágica, presenta un corto enredo monotemático. Las comedias son un solo problema, un solo tema. Ha sido denominada de manera muy diferente: paso, entremés, sainete, sketch, pero es la misma vaina, con perdón de la palabra misma. Son comedias cortas que se desarrollan, presentan su problema y se acaban. Y nadie se siente como herido, ni que sé yo cuánto, y emocionado se quedan, se divirtieron, pasaron un momento agradable. Con ninguno de estos nombres ha habido cambios notables de ningún tipo, o sea, entre el paso, el entremés, el sainete y el sketch, que es una palabra inglesa obviamente. Son la misma cosa, comedias sencillas. Lo que se acostumbraba a ver en televisión ya no tanto ahora, o ya no. En televisión que hacían los comediantes eran sketches, farsas pequeñas. Y de repente pensaron que podían intervenir en el teatro y comenzaron a presentar obras que eran sketch televisivos, que afortunadamente no tuvieron el éxito que se pensaba. Yo, interesado en el teatro como es, fui a ver unas obras de ese tipo de teatro que se hicieron en el Gran Teatro Cibao, que es el Teatro Nacional en Santiago. Las mismas características. Y ver aquellos disparates en aquel espacio me pareció ofensivo. Afortunadamente había como 30 personas, que en el Teatro de Cibao parecía nadie, porque a la gente no le interesaba eso. Hay varios tipos de comedia burguesa, de caracteres, de costumbres, de situaciones, de magia, el musical, la comedia negra, la pastoril, el salón, satírica, sentimental, grotesca, burlesca, lo mismo. Diferentes temas, pero el mismo estilo.
Y el género intermedio entre la tragedia y la comedia, que es el drama. Este término se traduce como acción. ¿Qué quiere decir drama? Es acción. Aún dentro del periodo clásico, aunque nunca fue diferenciado ni identificado, se comenzó a delinear lo que puede considerarse como el punto intermedio de los géneros fundamentales. Existieron antecedentes a todo lo largo de la historia teatral, como es el caso de la tragicomedia y el melodrama, pero fue a mediados del siglo XIX cuando adquirió sus características propias. La tragicomedia es una obra que no es solamente trágica, ni solamente es cómica. Hay una que famosísima, La Celestina, o Tragicomedia de Calisto y Melibea. Calisto y Melibea son una especie de Romeo y Julieta, españoles, y tienen una tragicomedia, porque existe el personaje central que es la Celestina, que es la que arregla los encuentros de Calisto y Melibea, o sea, entre Romeo y Julieta, y hace diabluras. Es un personaje típico de la comedia, y por eso no se le puso tragedia Romeo y Julieta, ni comedia Romeo y Julieta, sino tragicomedia. Es una forma de darle paso a algo nuevo, que acabaría siendo el drama. Aquí pregunta Rosagna, Tristán e Isolda es una tragedia. ¿Perdón? Ella se refiere, Tristán e Isolda es una tragedia. Sí, es una ópera de Richard Wagner basada en una tragedia de índole alemana. Son una tragedia de amor infortunada, como Romeo y Julieta, como Calisto y Melibea. El tema es el mismo, pero la música de Romeo, de Tristán y Isolda es para cortarse las venas. Es formidable, más que la trama en sí, lo que se dice ahí, la forma en que es elaborada esa música es grandiosa. Para mí, entre todas las óperas, que me gustan mucho las óperas, Tristán y Isolda es la mejor de todas. Y otro derivado de la tragicomedia es el melodrama, del cual no me siento muy satisfecho. Melodrama es un dramita barato, al cual se le pone música para que la gente se emocione. Melodía, drama. Y ha producido obras agradables, pero la mayoría son melodramas. O sea, un asunto de que para que las viejas lloren. No importa mucho el tema, ni la tesis, pasar un momento romántico normalmente, en que no se entienden el novio y la novia y la familia, que se puedan vulgarizaciones de Romeo y Julieta, por ejemplo. Y ahora algo importante, digo yo aquí, que es la diferenciación de lo que he estado tratando de diferenciarle a ustedes. La tragedia mira a los humanos desde abajo, con una perspectiva de agrandamiento. Todo lo que hacen nos resulta magnificado, aplastante, definitivo. ¿Está claro eso? Lo repito. La tragedia mira a los humanos desde abajo, con una perspectiva de agrandamiento. Todo lo que hace nos resulta magnificado, aplastante y definitivo. O sea, uno está viendo humildemente lo que le sucede a esos personajes. La comedia dirige su mirada desde arriba con una perspectiva de aplastamiento. Lo que hace sus personajes aparecen empequeñecidos, ridiculizados, temporal. La gran diferencia. La tragedia se mira desde abajo hacia arriba. Son ejemplares. La comedia se mira desde arriba hacia abajo. Ve a los humanos vueltos una porquería. Si me dan a escoger, me quedo con la tragedia. El drama
Establece sus ojos al mismo nivel de sus personajes, con la intención de presentar al ser humano en su justa dimensión. Las acciones en ella son identificables con las del público, proporcionales, comunicativas, presentes. Es el arte teatral de nuestro tiempo, en que ya tú no puedes ver la presidencia de la República allá arriba, ni vas a ver a los hijos de Machepa allá abajo. No, lo vas a ver a tu mismo nivel, tus iguales, sufriendo o divirtiéndose, viviendo, para ser más exacto. Eso es muy importante. Y casi al final tenemos las formas o escuelas teatrales. No es mucho, no se preocupen. De acuerdo con el análisis de los textos teatrales que se han convertido en modelos históricos de la dramaturgia mundial, hay dos formas o escuelas estructurales diferentes y muy bien definidas. La forma cerrada o escuela clásica y la forma abierta o escuela romántica, de donde deviene la comedia, la conocida como el estilo épico. Forma cerrada es la que sigue los patrones de la tragedia griega, que según fue estudiada por Aristóteles, estableció los elementos indispensables para la construcción de un texto dramático. Sus características son: las obras que pertenecen a ella son muy densas. Se propone purificar esencias y desechar de golpe la mayor cantidad posible de material tangente que sea ajeno a la intriga principal. O sea, son simples. De este tipo de piezas es más notoria la unidad de acción. Su atención se concentra en un suceso único o en una acción de considerable magnitud, articulada en una serie de episodios de número limitado y todos encerrados en torno al conflicto principal. En ellos es más notorio que la progresión de la intriga se realiza dialécticamente a través del sistema de acción y reacción, y que las contradicciones resueltas conducen siempre a nuevas contradicciones hasta llegar al punto final en que, haciéndose imposible una mayor complicación, se resuelve el conflicto principal. La intriga entonces se construye de manera que todas las acciones parezcan converger hacia la catástrofe. Los episodios que en la representación escénica presentarán una excesiva dificultad son transmitidos a través de relatos. Es el vehículo idóneo de la tragedia y en cierta forma también del drama. B. Lo imperativo no es tanto la unidad de tiempo como su homogeneidad. El transcurrir equivale a la duración de una crisis, preferiblemente breve, que concentra todas las frases dramáticas en una acción unificada. C. Igualmente sucede con la unidad de espacio. Prefiere y soporta mejor algunos cambios mínimos. La localización tiende a no diferenciarse según los lugares representados, sino se percibe como espacio natural. Esa es la tragedia, ¿verdad? D. Los personajes son pocos y tienden a expresarse con gran dignidad psicológica. Si hay algo que tienen los personajes trágicos es dignidad psicológica. Forma abierta, la otra, esta era la forma cerrada. Se identifica con los patrones del teatro que comenzaron a ser establecidos por la Celestina, de la cual le hablé, de Fernando de Rojas, y que se convierten en características del siglo de oro español y de la época isabelina de Inglaterra. Aunque surgió espontáneamente a fruto de la visión y estudio de vida de una época determinada que descubría y popularizaba un nuevo género, la novela, y desconocía o simplemente no estimaba como modelo de patrón teatral, el patrón teatral griego, modernamente tiende a ser considerada como una reacción contra la camisa de fuerza del clasicismo, especialmente por los prosélitos del estilo de Brecht, Bertolt Brecht, de quien hablé. Es también la forma predilecta del cine.
Tan, 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 tan. Sus características son: prefiere la flexibilidad y la ausencia de restricciones en cuanto a tema y forma. Quiere impartir una sensación de vida más vigorosa. La unidad de esa acción, de acción parecería no ser considerada en búsqueda del colorido, la atmósfera, lo pintoresco y lo realista. Es suelta, extravagante y libre. En las obras que pertenecen a ella no se espera que el dramaturgo organice sus materiales según una lógica y orden. Al menos no lo aparentan. O sea, el dramaturgo moderno se empeña para que no se vea el clasicismo, sino que parezca que todo es espontáneo. Y está bien. La intriga está estructurada de modo fragmentario, aparentemente discontinuo y no abiertamente coherente. No define claramente si hay una acción más importante que las otras. Juega con todas ellas en aras de una amplitud pictórica o novelística, lo cual se adapta mucho a nuestra forma de ser moderna. No nos gustan mucho las ataduras, pues jugamos con las cosas. Y eso se refleja en la construcción de las obras teatrales modernas. Los cuadros constituyen su unidad base y los despliega creando acciones paralelas con apariencias de collage. Collage, ¿sabes lo que es collage, verdad? La mezcla de varios elementos con la cual se construye una obra nueva. Es un término pictórico. Un collage que de repente aparece un carro y arriba del carro hay una góndola veneciana y está Colón hablando con Einstein en un collage. Mezcla cosas sin mucha lógica en sí. No hay ningún interés en que el tiempo muy fragmentado fluya de manera continua. En cuanto al espacio hay mayor libertad de uso y parece no respetarse la cuarta pared. Los personajes aumentan en número y expresan su psicología de forma complicada y controvertida. Esa es la diferencia entre la forma cerrada y la forma abierta. Una de las diferencias principales entre la forma cerrada y la forma abierta reside en el punto de ataque, ese momento con la historia de la vida de los personajes que escoge el dramaturgo para comenzar la narración. O sea, si Shakespeare hubiera escrito Romeo y Julieta con la forma cerrada, hubiera comenzado con la muerte de Romeo y Julieta y hubiera explicado todo lo que sucedió mediante narraciones, qué sé yo cuánto. O viceversa, si una obra como el drama moderno se intentara escribir de nuevo, tendría que tener la estructura de la tragedia, o sea, todo relato. Según Hegel, las verdaderas obras de arte son aquellas donde el contenido y la forma se revelan idénticos. Asegura que no se puede separar lo interno de lo externo y viceversa. Lo importante entonces para el dramaturgo es comprender que cada tema conlleva en sí el germen de la forma en que debe elaborarse. Edipo Rey de Sófocles no tendría el mismo impacto trágico de haber sido escrita dentro de la escuela romántica, ni Romeo y Julieta, ni nos emocionaría con su espontánea exuberancia de haber sido insertada dentro de la escuela clásica. O sea que cada tema tiene su escuela. Hay cosas que se deben escribir de la forma abierta y hay cosas que deben escribir con la forma cerrada. Tengo que acabar casi, pero tengo que leerle algo que considero básico. Miren todo lo que me estamos saltando. ¿Qué es escribir? Adelante. Escribir bien es un indicio de pensar bien.
Está pesado eso, ¿verdad? Escribir bien se refiere a llegar a alcanzar con el ejercicio y práctica del idioma una capacidad mental superior y un hábito claro y ordenado de expresión de los conceptos. ¿Saben lo que el regalo que yo le estoy dando a ustedes ahora? No crean que es exageración, ni mucho menos mentira. Escribir teatro va a hacer de ustedes mejores seres humanos. Por eso que le estoy diciendo. El empleo correcto y amplio de las palabras y de las construcciones sintácticas permisibles, cosa que es necesaria para escribir. La intervención, que es el arte de hacer venir las ideas, de extraer del recuerdo y de la experiencia ideas útiles para la composición, y la disposición u ordenación de las partes de un texto que resultarán también de la capacidad lógica del que escribe, lo cual impondrá un orden de acuerdo con su intención de al escribir, narrar, describir o argumentar un punto de vista y los efectos a conseguir. El acto de escribir consiste en organizar de forma adecuada y conveniente la expresión de un contenido mental que se ha de comunicar. ¿Entendieron eso? Allá te dijeron que no. El acto de escribir consiste en organizar de forma adecuada y conveniente la expresión de su contenido mental que se ha de comunicar. Organizar. A uno normalmente le vienen las cosas desorganizadas, caprichosamente. Uno tiene que, espérate, ¿qué es lo que voy a escribir? ¿Cuento, novela? No. Teatro. Vamos a organizarlas según lo que hemos visto. ¿Va a estar en la forma cerrada o en la forma abierta? No. Para este tema en específico me conviene más la forma abierta. ¿Quién será el antagonista? ¿Y por qué se opone al protagonista? O sea, organizar todo ese material para tener un resultado lógico y funcional. No le voy a hablar de la forma. Perdón. Que es, lo pueden leer en cualquier parte de obra, el nombre de la obra, el tipo de obra que es, los personajes, la descripción de la escenografía, etcétera, etcétera. La didascalia, o sea, las acotaciones. Fulano es un individuo alto, que sé cuánto de tal tipo, sé qué, cuando habla dice de tal forma, o sea, la explicación, todo eso sería demasiado largo explicarlo. El diálogo es tal vez lo más característico del teatro. Y la mejor forma de hacerlo es observando la conversación inteligente. Ustedes habrán observado, por ejemplo, cuando yo estoy explicándole a ustedes que yo salto algo, busco algo, porque me doy cuenta por su actividad, por su atención, que puede haber un cansancio o estoy extendiéndome demasiado en un aspecto del asunto. Y no debe ser así. Debe quedar bien claro que el texto dramático, que debe ser bello, también tendrá que ser comunicativo y teatral. El diálogo debe ser dinámico. No debe consistir en alternancia monótona de preguntas y respuestas. Entiéndase que la réplica de un personaje a otro no tiene que ser la respuesta a esa pregunta o una sucesión lógica, como en el caso de los diálogos filosóficos y otros. La filosofía griega fue escrita en diálogo, pero no la soporta nadie, porque no crea tensión ni lucha. Son simplemente explicaciones de cosas. Para convertir eso en texto habría que ser casi mago, porque no es el diálogo simplemente,
sino el conflicto a través del diálogo. El monólogo, para que yo les he hablado algo así, me dio un pedacito del deseo inmundo. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición que si alguna vez soñaron, y sí haremos. Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con ese engaño mandando, disponiendo, gobernando. Y ese aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en ceniza se le convierte la muerte. Es dicha fuerte. Que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre, que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agrava y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me di. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños son. Eso es una maravilla, señores. Eso es una maravilla. Y él lo mete así en una obra que dura como 3 horas. Pero se lo quería leer para que ustedes se den cuenta de qué profundidad sería necesario exigir lo que ustedes quieran escribir. No es simplemente llenar hojas. Tengo que acabar. Y como no tenemos más tiempo, seguía o finalizaba o finaliza con ¿de qué manera deben ustedes escribir? Desgraciadamente en las escuelas no nos enseñan ahora la gramática como es. ¿Qué es la metáfora? ¿Qué es la metáfora? Ustedes no saben qué es la metáfora. Eso que debieron enseñarnos están en los libros de gramática y está también en el libro mío. Y eso le da una riqueza al diálogo teatral, que lo levanta del show de televisión y lo convierte en una obra de arte. Utilizar el idioma como debe utilizarse. Y es casi lo último. La metáfora es similar a la metodología. ¿Perdón? La metáfora. La metáfora es similar a la metodología. No. No. La metáfora es decir con otras palabras lo que uno quiere decir. Voy a buscar unas cuantas que tengo aquí porque no sé si la recordaría. A ver, por aquí está. Ajá.
Busco la muerte en la vida. La belleza hace eterno el momento fugaz. La música callada, la soledad sonora. Tú no estás diciendo cosas específicas, te estás refiriendo a una explicación poética de la verdad. Vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero, que muero. ¿Por qué no muero? Concho. A ver si encuentro la definición por aquí de la metáfora. Ajá. Es el tropo de la semejanza, del griego meta, que significa más allá, y fero, o sea, llevar. O sea que metáfora es llevar más allá. La metáfora traslación es una imagen en comparación. Consiste en la sustitución de una palabra por otra, en función de la relación de semejanza objetiva que existe entre ambas, por semejanza de orden físico, moral, valorativo y espiritual. Traslada el significado de esa palabra o de una cosa a otra, por el parecido, por la semejanza que tienen. Oro el cabello por la cualidad de ser brillante y amarillo. Tiene cabellos de oro. Me economiza decir, tiene un cabello amarillo y brillante. Tiene cabellos de oro. Eso es una metáfora. Traslada el significado de una palabra de una u otra cosa a otra, por el parecido, por la semejanza que tienen. Se realiza consiste en trasladar el sentido recto de las voces en otro figurado. Por ejemplo, las perlas del rocío. No estoy explicando que son blancas, que son brillantes, que son chiquitas, ¿no? Las perlas del rocío. La primavera de la vida. En el caso mío, el invierno de la vida. Que viene después de morirse. O sea, esas son metáforas. Decir con otras palabras poéticas y que se amplíe el significado. Porque de repente vivir en el invierno de la vida tiene una queja. ¿Sí? ¿Qué fue? No. Sí, está bien, ya. No puedo seguir. Me dieron el corte. ¿Alguna pregunta final? ¿Entendiste lo de la metáfora, verdad? No es mito, no tiene nada que ver con el mito. Los mitos están llenos de metáforas. Más allá, más allá. ¿Perdón? Aristófanes. Aristófanes es un personaje que el doctor Balaguer hablaba de él en la obra Grecia Eterna, un libro. Yo lo tengo en mi casa y lo leí entero. Aristófanes viene siendo uno de los personajes de la edad griega. ¿Qué relación tiene él con esta área? ¿Qué puede tener? ¿Con quién? ¿Qué relación tiene con? Con el arte. ¿Qué puede tener? Oh, por supuesto. Es el primer comediante que existe en la historia del teatro mundial que tiene la misma estructura o una estructura muy similar a la tragedia, pero sus obras son risibles, críticas, y como dije cuando hablaba de con qué ojos se miraba la comedia, o sea, mira al ser humano desde arriba, lo ve chiquito e inútil, lo ridiculiza. ¿Entendido? Ok, hemos terminado. Bueno, yo estoy seguro, convencido, sin preguntarle a nadie, de que este taller ha sido un éxito. Basta con que nuestro maestro, nuestro
queridísimo Iván García Guerra haya sido quien lo haya impartido, el éxito es una seguridad latente. Estamos muy agradecidos de su participación. Iván es un maestro que nunca sabe decir que no a la hora que se le pide una actitud, un trabajo, una participación como esta para beneficio de la comunidad. Y a ustedes, en nombre, como les decía al principio, de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña y su director, el licenciado y escritor Rafael Peralta Romero, les damos las gracias tanto a ustedes que están aquí presencialmente, como a los amigos que virtualmente nos han acompañado y que gentilmente nos han regalado su tiempo y se lo han regalado a sí mismos para aprender de todas estas cosas que Iván nos ha dejado. Para fines de certificado de participación, es bueno que sepan todos que el nombre, si está bien registrado con su correo, a ese correo le va a llegar con el nombre tal y como se inscribieron. Va a ser un certificado virtual, ustedes lo van a recibir y van a poder o imprimirlo o guardarlo como ustedes quieran en sus computadoras o en sus salas. ¿Ok? Vamos a utilizar esas direcciones electrónicas para enviarle informaciones de próximos talleres que vamos a brindar. Con este taller cerramos el 2021. Pero en el 2022 vamos a tener una secuencia de 5 o 6 talleres similares en otros géneros de la literatura. Cuento, novela, poesía, ensayo y posiblemente de nuevo dramaturgia. Y si es para ustedes, ya discutiremos con Iván si lo hacemos de teatro, específicamente actuación. Ya veremos. De todas formas, de nuevo, gracias por la participación. La Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña es de ustedes. Buenas noches.